En Rank encontrarás temas relacionados con energías, pirámides, misterios inexplicables, culturas antiguas, pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. Bienvenidos a Rank, Vidas Encontradas. Otra vez nos encontramos muy felices y agradecidos que se encuentren aquí con nosotros. Los saluda nuevamente Angélica López. ¿Qué tal? Hola, yo soy Diego y hoy vamos a comenzar hablando del que quizás eran los más poderosos en Egipto, es decir, los faraones. ¿Qué opinas sobre esto, Ángel? ¿Era así? Pues un gusto estar otra vez con ustedes. Les habla su amigo Ángel Lugo. Y pues bueno, verás, el faraón poseía muchas riquezas, vivían en palacios enormes, contaban con cientos de esclavos, quizás miles. Así que sin duda el faraón era el más poderoso en ese entonces. Se considera que el faraón más famoso del que se tiene conocimiento fue Tutankamón. También es importante resaltar y recordar que también hubo mujeres faraonas, pero no se les conoce tanto porque como era la tradición egipcia, se les colocaban barras falsas y otro factor que juega en contra es que ellas tenían el rasgo de que los faraones tenían los rasgos masculinos. Así es. Pues bueno, hay que señalar que cuando un faraón moría, lo sucedía a su hijo. A lo largo de la historia del antiguo Egipto vamos a encontrar 31 sucesiones. Se conocen de mejor manera como dinastías, como se comentó en el episodio pasado, unificación de dos realidades. No se olviden de escucharlo si no lo han hecho, claro. La sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendente de los dioses, el rey, los muertos benditos y la humanidad, o sea, el pueblo. Al igual que en la actualidad, la sociedad de Egipto se dividía pues en clases sociales, que en lo más alto se encontraba el faraón, que era conocido como el representante de Dios en la tierra, y pues era el que tenía el máximo poder. Y pues los tronos eran hereditarios y perduraban durante toda la vida del faraón. Algo muy curioso es que el pueblo iba a pagar impuestos al faraón. Con esos impuestos, el faraón y su familia vivían lujosamente, aunque este dinero no solamente era usado para él. Así es, también mantenía a sacerdotes y funcionarios. Ah, pues no crean que el faraón iba de casa en casa pidiendo impuestos. No, claro que no. Eso sería algo muy bajo de su parte. Por supuesto, él no iba personalmente, el encargado de realizar esta acción era el TIT o primer magistrado. Esta persona era quien controlaba el sistema en nombre del faraón. Así es. Y bueno, volviendo a su jerarquía, después del faraón se encuentran los nobles, como lo eran los sacerdotes y los escribas. Los sacerdotes eran los más importantes después del faraón, sabían de religión y de magia, mientras que los escribas apuntaban los acontecimientos de la vida diaria de Egipto. También llevaban un conteo del pago de los impuestos. Pues en el siguiente nivel se va a encontrar el ejército. El ejército va a proteger al pueblo. Las empresas militares también fueron una fuente de ingresos, siempre que obtuvieron la victoria, obviamente. Permitían el crecimiento del imperio que se expandía al conquistar nuevos territorios, obteniendo riquezas y más poder. Sin embargo, todo eran risas hasta que llegaron los romanos, en el periodo tardío. Y como sabemos, el ejército romano es lo más despiadado que puede existir. Así que todo lo que el ejército egipcio pudo dominar fue explotado sin piedad por el imperio romano. Y bueno, continuando con la jerarquía, encontramos al pueblo, que estaba formado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores, que podían trabajar en la construcción de edificios públicos, palacios, pero sin embargo el pueblo pues no recibía el dinero por trabajar. Así es, y es que lo que pasa es que se aplicaba el sistema tributario del Estado sobre los bienes de producción de cada trabajador, mediante el cual tenían el deber de pagar impuestos en especie según lo producido y el tiempo de trabajo y el tipo de trabajo realizado. Que dicho de otras palabras, básicamente de lo que el pueblo producía, se dividía entre el gobierno y en ellos mismos. Lo que se quedaba el gobierno era guardado por el faraón y lo que el pueblo o el productor se quedaba era
para su propio consumo o para realizar lo que pues se conocía como trueque. Como sabemos, el trueque básicamente es un intercambio de productos entre dos personas. Sin embargo, esto era utilizado por personas humildes como sus servidores. Así es, humildad. Pero bueno, como cuando querían ser comerciantes serios, utilizaban monedas que durante el Imperio Antiguo eran principalmente de oro y fueron denominadas chat, mientras que en el Imperio Nuevo eran de plata. El nuevo imperio. Esos tiempos fueron muy difíciles para el pueblo. Vivir resultaba muy caro. ¿Saben por qué? Pues yo me hago más o menos una idea, pero ¿nos puedes decir cuál era la razón? Pues fue principalmente porque durante el Imperio Nuevo la actividad más importante fue chan 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 chan, el comercio exterior. Es lo que yo iba a decir. Así es, pero bueno. El comercio exterior destacó más en el Imperio Nuevo, porque Egipto no contaba con maderas de buena calidad, las cuales eran indispensables, entre otras cosas, para la construcción, por lo tanto, debían de ser importadas, especialmente desde la ciudad fenicia de Biblos. Pero los fenicios no fueron los únicos en comercializar con los egipcios. Otras ciudades con las que también se tenía este tipo de comercio en el exterior fue con Canaán, Nubia, Punt, Anatolia, Creta y Palestina, importando incienso, plata, caballos, oro, marfil y madera de cedro. Oigan, chicos, pero yo creo que no nos tenemos que desviar. Vamos a lo mejor continuar con la jerarquía del antiguo Egipto. En Egipto nos teníamos que en la cabeza se encontraba el faraón, después vienen los nobles, donde encontramos a los escribas y los sacerdotes, seguidos por los militares y después más abajo, hasta el fondo, el pueblo. Pero esto no queda aquí. En lo más bajo de esta jerarquía, en lo más bajo, se encuentran los esclavos, los cuales eran prisioneros de guerra y eran los menos importantes de la sociedad. No tenían derechos, por lo que los nobles los podían comprar y vender. Pero ahora hablemos de su producción. ¿De qué vivían? Pues como ya lo habíamos mencionado, el río Nilo pues permitió la prosperidad de la civilización egipcia. Es por ello que la economía de Egipto se basaba en la agricultura y la ganadería. Claro, esto antes del periodo tardío con la llegada de los extranjeros. Pues la tierra que ellos van a trabajar pertenecía en teoría a los dioses, ¿no? Primero a Osiris y después de su desaparición pertenecieron a Horus. Por lo tanto eran propiedad de su encarnación, el faraón, pero hasta el final del periodo tardío la tierra se pudo comprar y vender. Y bueno, en las riberas del Nilo, los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. El grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza. Bueno, las cosechas principales eran trigo, cebada y lino. Sin embargo, también bueno, se va a ver que también se van a sembrar guisantes, lentejas, cebollas, pepinos, lechugas, uvas, los dátiles, higos, granadas y matas textiles como el lino, papiro y las palmeras. A continuación, una breve explicación de cómo se relacionaba la agricultura con los ciclos del Nilo. La agricultura estaba centrada en el ciclo del Nilo. Había 3 estaciones: Aket, Peret y Chemú. Aket, la estación de la inundación, duraba de junio a septiembre. Después de la inundación quedaba una capa de limo en los bancos, enriqueciendo la tierra para la cosecha siguiente. Peret, de la siembra entre octubre y febrero, los granjeros esperaban hasta que se drenaba el agua, y araban y sembraban el rico suelo. Acabada la labor, regaban usando diques y canales. Luego va a seguir Shemu, la estación de la cosecha de marzo a mayo, cuando se recolectaba con los hoces de madera. En cuanto a los animales, los que eran criados para ser utilizados como pues alimento fueron los cerdos, las vacas, ovejas, cabras, gatos y patos. Mientras que los animales utilizados en la agricultura eran los burros para transportar productos y el ganado para arar y otros trabajos pesados. Pero espera, ¿los caballos y los camellos?
Pues los caballos se introdujeron en Egipto durante el segundo periodo intermedio, entre los 1500, entre los 1800 y los 1550 antes de Cristo, y nunca se les dio una gran importancia en las diferentes actividades económicas, porque eran considerados pues muy costosos de mantener, por lo que solo eran empleados por la aristocracia y la fuerza militar, ya sea para tirar de los carros o pues para montar. Y en cuanto a los camellos, no fueron utilizados con mucha frecuencia hasta después de las invasiones persas, por ahí del año 525 a.C. Para el transporte se solían usar los burros. Yo siento que he sido engañada toda mi vida. Y creo que no soy la única aquí. Tenemos otra muestra de que las películas y los estereotipos influyen mucho, sin que sepamos, en la imagen de la historia de un país. Así es, pero bueno, esto sucede en la televisión. Fue una gran oportunidad para que nos conectemos con otras partes del mundo. Así por eso es entendible que tengamos estos estereotipos, como bien tú lo mencionas. Sin embargo, la historia está para aclarar y para llenar esos huecos que nos quedan. Pero bueno, con este pequeño dato sobre los animales aclarado, podemos decir que durante la mayor parte de su existencia, ¿qué serán? Unos 3 milenios, el antiguo Egipto fue el país más rico del mundo. Que sin dudas, el río Nilo y los mares significaron un gran apoyo para lograr estas riquezas. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperemos que se hayan quedado con un dato que no conocían. Y no se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos de la vida en el más allá. Hasta luego.